Bueno, arrancamos esta conexión Quilombo. Un lujo tener a Javier Venegas para que, como saben, para poder analizar algunos temas en profundidad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, un saludo. Muchísimas gracias por venir y sobre todo darte la enhorabuena porque tu libro, La ideología invisible, en este momento sigue siendo, después de varias semanas, número 1 en Amazon, así que, aprovechar que estás aquí dentro de poco. Este es un espacio muy modesto, pero estamos orgullosos, que lo sepas, de poder haber ayudado a eso y a la edición número 20 de tu libro. Nada, sí, yo seguiré siendo modesto, me temo, porque aquí yo... Serás un modesto reformista, como dice ahora Pablo Iglesias, cuando va ya somos agua, es un modesto reformista. Bueno, vamos a hablar de precisamente el engendro ese llamado la ley del sí es sí. Les voy a poner una pieza que está cogida de 4 al día, es una pieza por lo tanto sectaria, pero nos sirve para entrar en materia y calentar motores de cara a un hilo que Javier puso en su cuenta de Twitter, indispensable para entender lo que está pasando. Empezamos por 4 al día. Han publicado una serie de tweets. En uno de ellos dicen o refieren ese lema de la lucha feminista: sola y borracha quiero volver a casa. Y esto ha servido al Partido Popular para afearles el tuit, diciendo que a lo que animan es al consumo de alcohol. Vale. Haciendo gala de su cercanía con las calles, el Ministerio de Igualdad ha hecho suyo uno de los lemas más populares del movimiento feminista. ¡Sola, borracha, quiero llegar a casa! Un grito que para la oposición ni de cerca es el más acertado. Bebe con moderación, no lo decimos nosotros, lo dice la OMS y todos los organismos oficiales, todos, excepto el Ministerio de Irene Montero, que prefiere fomentar el consumo abusivo. Y le preguntan a Garzón qué le parece que Igualdad eche por tierra unas cuantas campañas contra el consumo de alcohol. Que ellos no iban a suscribir letra por letra la ley de libertades sexuales era evidente. Como ya les han adelantado... Y aprovechan para subirse al caballo de la polémica. ¿Alguien puede explicarle a este gobierno que un ministerio no es una fiesta de pijamas y que con el dinero de los españoles no se promueven mamarrachadas? Podemos les contesta: no hay apología del alcoholismo, pero vosotros sí la hacéis del machismo. Pero la pelota sigue creciendo. Yo no quiero que mis hijas vayan solas ni mucho menos borrachas. ¿Qué idiotez es esta? Un poco de responsabilidad, que no estéis en una mani, estéis en el gobierno. Amiga, déjame sola, que el Ministerio de Igualdad dice que es muy feminista llegar pedo a casa sola. Lo de sana y salva ya lo digo yo. Sobre todo lo de sana, por supuesto, sobria y a salvo. Tanta crítica para la ministra de la discordia se debe a que las leyes feministas tienen un especial cuestionamiento. Creo que ese grito de las calles tiene que convertirse en ley. Nada justifica una agresión sexual. Y no solo tiene que convertirse en ley, sino que tiene que entrar bien profundamente en las conciencias de todos los hombres y mujeres de este país. ¿Está justificado el uso de ese grito feminista? ¿O el Ministerio de Igualdad debería cuidar su lenguaje? Bueno, esta pieza lo único era solamente para ponernos en situación, pero antes de entrar en la cuenta de Twitter de Javier Venegas, Javier, me estabas contando algo que estaba pasando en Chile, para que vean hasta qué punto, porque esto ya nos lo tomamos a broma, pero en algunos países ya que van un poquito, iba a decir más adelantados, bueno, en general no es que vayan más adelantados, en general llevan más años con esta murga, y están pagando las consecuencias. Un caso es Chile, lo cuenta John Mueller, ¿no? Sí, tiene un enlace a John Mueller. Yo vi la noticia el mismo día también en otro digital y bueno, me río porque... Te ríes por no llorar, claro. No, me río porque es una risa casi nerviosa. Claro. El Senado chileno ha aprobado en el proceso constituyente la paridad de los representantes por ley. Es decir, esto significa que tiene que haber el mismo número de representantes hombres que representantes mujeres. Tela, ¿eh? Pero lo mejor de todo es que esto se aprobaba en el Senado, pero ya había sido aprobado previamente en el Parlamento, ¿no? Es decir, ya esto va adelante, ¿no? ¿Y qué pasa si en las elecciones no sale el resultado paritario? Claro. Hombre, para eso está la ley. Es decir, la ley ya va a estar en la propia Constitución, por lo tanto es una ley de leyes. Y eso implica que si el resultado electoral no refleja la paridad, se podrán introducir correcciones de género. O sea, ¡tachán! O sea que las elecciones... Vote usted lo que quiera, que al final claro, lo van a corregir. Hombre, claro. Esto va un poco en la línea con lo del cambio climático también, ¿no? Es decir, aquello de
Claro, es que no podemos luchar contra el cambio climático porque las personas mayores de X años votan mal. Por lo tanto, habría que prohibir que voten. De hecho, la idea en la izquierda, que va en línea con esto del feminismo, que ahora vamos a hablar un poco del feminismo, del error garrafal, entre comillas, de cómo se está afrontando este tipo de campañas, ¿no? El error garrafal, y yo creo que error garrafal y por un lado también un cierto interés en las contrapartes, ¿vale? Bueno, dices, estaba buscando algo porque efectivamente yo recuerdo no sé si lo comenté contigo, pero estaba recordando un artículo en el diario El Mundo, que la gente cree que es un diario de derecha, pues yo les voy diciendo que ya ha dejado de ser un diario de derecha, si alguna vez lo fue. En este momento hay una sección muy podemizada que es el laboratorio radical, mejor dicho, el laboratorio de la izquierda radical que tienen en el diario El Mundo, se llama Papel. Y en el diario Papel, hace una semana sacaron un artículo firmado por Rodrigo Terraza, yo lo comenté aquí, que era, ¿y si hubiera una edad máxima para votar? En la cual se ponía sobre el tapete, sobre la mesa, decir, oiga, que esta gente, a partir de los 65 años, lo dice literal, la gente no tiene futuro. Los que tienen que votar son los de 16 que tienen futuro. Ya les hemos visto, con verles la cara ya nos imaginamos el futuro que tienen. Acaban de ministros, con esas pintas acaban de ministros. Ya les mostré en el editorial lo que era las pintas del ministro de Universidades, en pijama por el Senado. Bueno, esto que cuentas no es esto está ahí. Y el diario El Mundo se ha hecho eco y le ha dedicado 2 páginas a contarlo con una intención positiva. Eutanasia electoral estamos hablando, ¿eh? Sí, pero es que esto es en general, es decir, no es solo que aparezca en El Mundo, ya es un goteo, y esto también está presente en las universidades importantes, en Oxford, en Cambridge, en Harvard, es decir, hay departamentos que manejan este tipo de conceptos. Es decir, no vamos a pensar que las cosas caen del cielo, las cosas están ahí y de repente, ¡pum!, aparece una tendencia y dice, ¡uy! A mí lo del género ya me lo metían a principios de los años 90 en la universidad. Claro. O sea, estos vienen con esto ha sido todo un trabajito, ha sido con una paciencia mineral, cómo lo han metido, gotita a gotita, hasta que hemos llegado hasta esto. A mí lo que me interesa que es por el hecho por el que puse el hilo en Twitter. Venga, vamos a verlo. Imagen. Hilo de Javier. Hilito le llama él. Dice... Lo voy a leer y ya Javier lo explica perfectamente. Promover un feminismo alternativo al feminismo de tercera ola, feminismo de la diferencia, no me parece una estrategia acertada. De hecho, me parece que da por cierto que hace falta un feminismo, lo cual mantiene vigente el marco de discusión impuesto por la izquierda. Con ello se da pie a la habitual dicotomía partidista de una alternativa buena y otra mala, que sirve si acaso para que los partidos compitan, pero no cuestiona la imposición de fondo. Eso que algunos llaman el feminismo viejo tuvo su razón de ser cuando las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda, lo cual era, como lógico, totalmente inaceptable. Hoy, sin embargo, esto ya no es así. De lo que se trata es de abordar cuestiones de fondo, como la conciliación. Basta la voluntad política y social para ver la manera de mitigar este problema. No es necesario constituirse en ismo porque no hay un estado de opinión contrario. Javier. Claro, es que lo que me llama la atención, sobre todo, me llama la atención y no me la llama, es decir, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? Ponemos el Partido Popular porque Ciudadanos ya es un partido, yo creo que acabará siendo absorbido por el propio Partido Popular, yo creo que ese es el futuro que tiene, ¿no? Pero no adelantemos acontecimientos, ¿no? Pero el Partido Popular está entrando en una dicotomía de contraponer al feminismo que ha convertido en estandarte la izquierda, su feminismo, para el cual hay que ser de izquierdas, y feminista, una especie que ellos llaman el feminismo liberal, que es el feminismo viejo, que es el que comento yo que tuvo su razón de ser, porque lógicamente no hay que olvidar que la mujer no podía votar, no podía sacar dinero del banco pues, si no era con el consentimiento del marido. O sea, había una legislación que la colocaba como una ciudadana de segunda. Esto era inaceptable, vamos a decirlo claramente. Y mal que le pesa a Carmen Calvo, no fue el Partido Socialista el que precisamente luchó contra ello, ¿eh? No, esto fue una lucha, además fue una lucha en general, eso, apropiárselo unos u otros, es decir, es la sociedad la que en un momento dado, con una serie de líderes y de reacciones,
cambia de actitud, que es una de las cualidades que tenemos en nuestra civilización, ser críticos y ver que aquellas cosas que decimos, uy, esto chirría bastante. Igual hace 1000 años, no lo sé, pero ahora mismo no es aceptable. Efectivamente. Entonces, ¿qué hace la derecha? Bueno, lo que tenemos como derecha. Asumir que para pugnar en ese mercado que ha abierto la izquierda, que es el del feminismo, el de intentar capturar a las mujeres, vamos a contraponer un feminismo liberal que hoy en día ninguno de los dos, bajo mi criterio y modesto punto de vista, son necesarios. No hace falta colectivismos, no hace falta colectivizar a las mujeres, ni en un feminismo de tercera ola, ni en un feminismo viejo. Hoy en día la mujer, hoy en día los ciudadanos, tienen reconocidos sus derechos y sus deberes, por igual, por ahora, por igual, hasta que apareció la ley de violencia de género, que entonces rompió ese principio fundamental. No volvió, nos retrotrajo, ¿no? Nos llevó otra vez hacia una sociedad estamental con derechos distintos según estamentos, en este caso estamento mujer, estamento varón. Estas son las consecuencias, Javier, de una ley como como venimos diciendo aquí, un bodrio que acaban de parir las feministas de Podemos, con la complacencia del Partido Socialista, por más que se quejen, no dejan de ser sus socios de gobierno, con lo cual que se apañen. ¿No decían que con esto no iban a dormir tranquilo? Pues toma 2 tazas. Ahora intenta 2 tazas de tila para intentar dormir teniendo al enemigo en casa, teniendo al enemigo durmiendo contigo en tu misma cama y con un engendro como ese que tuvieron que salir, según ellos cuentan, del Ministerio de Justicia, la Margarita Robles, a poner un poco de orden en lo que era un borrador que no había por dónde cogerlo. Pero estas son las consecuencias, Javier, de algo que tú vienes desde disidencia.com avisando hace mucho tiempo, que es el problema de llevar el activismo a la política. Claro. O sea, en lugar de hacer el camino inverso, el problema de que son los políticos los que recurren al activismo para sus eslogans y para sus programas políticos. Claro. Aquí está el resultado. Y el problema añadido, Luis, no es que unos hagan eso, es lo que se llama... esto es es un sistema de capturar el poder que está analizado desde el año 1952, es decir, que es la famosa coalición de minorías. Uno puede ganar las elecciones juntando las preferencias de una serie de minorías para romper el equilibrio electoral, es decir, pues ganas por 3 puntos, 4 puntos de diferencia, sumando una serie de minorías, en este caso. ¿Cuál es la jugada maestra y sublime de todas las jugadas? Es cuando tu estrategia consiste en capturar una minoría mayoritaria, en este caso las mujeres. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la derecha? Que lo vuelvo a decir, la derecha, y cae en ese error también que tú comentas, mira los tracking, mira las encuestas, mira las tendencias de voto, y entonces dice, bueno, pues vamos a intentar contraponer un feminismo liberal porque... para competir en este mercado de esta minoría mayoritaria que son las mujeres. Es decir, entonces se convierte en una guerra partidista. Es decir, pero el problema de fondo es que haga usted un feminismo liberal, haga usted un feminismo enloquecido de la diferencia, que es el de la tercera ola, o un feminismo de la igualdad, que es el feminismo liberal, está usted legitimando un producto o una estrategia de competición electoral que se llama feminismo. Y esa estrategia, esa marca... está en propiedad de la izquierda, por así decir. Tú dices feminismo y no piensas en derecha. Tú dices feminismo y piensas en progresistas, izquierda. Es decir, y cuando tú entras a jugar en el terreno en el que el marco de discusión se identifica con una línea de pensamiento o con una línea política, tú no eres más que un comparsa. Exacto. Eres un comparsa. Con esto me estás definiendo lo que ha hecho el Partido Popular con este vídeo en el cual las políticas del PP salen a elogiar a sus rivales de izquierda, creyendo que con eso están haciendo feminismo del bueno, ¿no? Claro, es decir, tú estás sometiéndote a un mercado predado. Sí. Que es el que te ha construido tu adversario. Y del cual se recopilan luego los datos estadísticos, las intenciones de voto, porque es el sesgo de las encuestas, cuantifican en base a unas preguntas predadas que son el feminismo de tal, el feminismo de cual. Entonces tú con esos datos haces tu estrategia. ¿Cuál es el problema? Que estás jugando dentro del marco de discusión que impone el adversario. ¿Qué es lo que debería hacer la derecha y qué es lo que antiguamente posiblemente hacía la derecha? Era romper ese marco de discusión e imponer el suyo propio. ¿De qué tema estamos hablando en España desde hace tiempo que no haya venido, digamos, de la agenda de la izquierda?
¿Hay algún tema que haya venido en la agenda de la derecha que ya se haya convertido, digamos, en motivo de debate general de la opinión pública? ¿Un producto propio de la derecha que haya sido debatido en general, haya estado en la mente colectiva de los ciudadanos? ¿Que haya marcado agenda? Claro. Me cuesta pensar en uno. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular? Pues el Partido Popular es simplemente síntoma de un problema, de varios problemas. El primero es este tipo de enfoques electorales basados simplemente en mirar las tendencias e ir detrás de la manifestación, ¿no? Detrás de los activistas. Exacto. Intentar tener tus propios grupos de minorías también. Intentar que te quieran, ir a la marcha del orgullo gay. Capturar votos también con esa línea. Y que no te tiren una lata con orina. Intentar, ahora van a ir a la marcha del feminismo y demás. Y cuando surge un disidente, cuando hay alguien dentro del Partido Popular que dice yo no pienso ir a la marcha del feminismo, yo no pienso ir porque a mí estas mujeres no me representan, y cuando se definen como mujeres, como ese feminismo amazónico a lo Camille Paglia, como estoy hablando del caso de Cayetana, las dejan solas, las dejan abandonadas. Esas, o sea, son manzanas podridas. Es acojonante. Es que se mezclan muchas cosas ahí, Luis, que pero hay alguna fundamental. Primero, lógicamente, demuestra la estructura de medios y de control del poder inmediático en España. Es decir, hay un grupo que tiene una cadena, una serie de cadenas y de periodistas. Hay un grupo y hay un partido político que permitió la fusión de esas dos cadenas, que le tiene pánico. Claro. No solo le tiene pánico, sino que, como tú bien has dicho alguna vez, lo usa para depurar incluso internamente a sus adversarios. Es una herramienta de poder. Claro. Esto es muy importante. Pero es un grupo que tiene una serie una línea de productos. Es un grupo que, como es casi un oligopolio lo que hay, intenta tener productos en todos los nichos del mercado. Yo digo que es un cártel. Sí. Claro, un nicho de la izquierda con Ferreras y tal, y del feminismo de tercera ola, de todo, del movimiento Ocupa, de las almas puras. Eso es. Entonces, eso es un negocio. Es decir, no nos engañemos. Que luego los activistas lo utilicen para sacar provecho, sin duda alguna, pero sobre todo es un negocio. Y entonces ahí está. Vale, pero explícame, porque expliquémosle a la gente, porque es un negocio, pero es un negocio que siempre va en una dirección. Es decir, es un negocio que siempre va a hacer dinero con una agenda que marcan unos, no otros. Es decir, es un negocio en el cual se hace dinero, como decía Cayetana, a costa de erosionar ciertos valores, a costa de atacar a ciertas personas, a ciertos partidos que defiendan algunos valores. Sí, pero eso es lógico también, ¿sabes por qué? Porque si tú te das cuenta, la izquierda tiene una forma de ser y la derecha tiene una forma muy distinta de ser. En Disidente lo explica muy bien José Luis González Quirós en varios artículos que tiene recientemente, lo pueden buscar en disidentia.com, por autores, José Luis González Quirós, y lo explica maravillosamente bien. La izquierda es una mentalidad de cambiar el mundo, de reconstruir el mundo, de ir hacia un mundo, a una utopía, es activa, es decir, no se conforma cómo están las cosas, sino que considera que establece un ideal, por eso es hiperactiva, por eso al final en los medios de comunicación los que acaban haciendo más ruido siempre son los izquierdistas, porque tienen esa pulsión, aunque sean hipócritas, aunque sean millonarios, pero tienen ese rollito progre en la cabeza, es muy típico de izquierda. El de derechas, por lo general, considera la política un mal necesario. Entonces, lo que intenta el de derechas, el buen conservador de toda la vida, es que la política no ande jeringando demasiado. Entonces, es contrario a su forma de ser hacer lo que hacen los comunicadores de la izquierda. Los buenos comunicadores de derecha, por eso no están en los medios, por eso no tenemos micrófonos, porque no son activistas en ese sentido. ¿Qué ocurre al Partido Popular? Que lo quería añadir antes, que hay otra expresión de un problema del Partido Popular que es intrínseca a la sociedad. En el Partido Popular también está el pensamiento naif que ha surgido con los baby boomers y que se ha consolidado con los millennials. El Partido Popular tiene un liberalismo naif dentro que piensa que el mundo empieza y termina en uno mismo. Es que estamos en un sándwich horrible. Tenemos unos tipos o tipas que se creen ungidos para recrear el mundo y que nos van a hacer felices a la fuerza, como la Irene Montero y todos estos indocumentados, y luego tenemos una especie de liberalismo de la órbita del PP, que es un liberalismo casi, el libertarismo extendido del liberalismo clásico en el año de la década de 1940, y es un liberalismo naif que cree que todo se puede adecuar y todo se puede cambiar y que todo es aceptable y luego habla del empirismo. Todo tiene que ser racional y no emocional. Perdón, no es así, porque
la filosofía y la lógica explican que no es así. De hecho, ese tipo de pensamiento es puramente materialista y dentro de la lógica, del análisis lógico, tiene unas contradicciones enormes. Entonces, juegan la izquierda, por ejemplo, este tipo de liberalismo, fíjate tú, es empírico, es racional, pero sin embargo de repente se crean un Jonathan Haidt para hablar de la psicología de masas. Que fíjate tú lo empírico que puede ser este tipo de enfoque de estudio. Es decir, tiene un margen, son teorías, hipótesis, pero es imposible que sea empírico. Sin embargo, allí donde no hacen pie, sacan a Jonathan Haidt, que tuvo un libro muy bueno, pero el segundo es fascista, porque quiere acabar con las redes sociales, en todo lo que sea popular ve un peligro, es decir, entre comillas digo fascista, pero tiene una aromilla que da un poquito de miedo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues entre esos, el Partido Popular es un erial porque no tiene un pensamiento conservador clásico y adaptado a los tiempos modernos. Es decir, la política no podemos aceptarlo todo. No podemos aceptar todos los debates, tenemos que hacer una envolvente, tenemos que defender la igualdad ante la ley, los principios que nos han impedido volver a matarnos entre nosotros, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, los pilares de la democracia y el Estado de Derecho, donde hay libertades y deberes. No defienden el sistema, que es lo que debe hacer la derecha, que es defender a las personas de este tipo de barbaridades como una ley del sí, solo sí es sí, que es un auténtico delirio. O como lo que está ocurriendo en Chile. Chile lo he escrito en mi libro, hay un capítulo y en el libro La ideología invisible que se titula Chile nos muestra el futuro. Lo que está pasando en Chile posiblemente puede ocurrir fuera de Chile. Igual no, pero nos indica un poco por dónde van los tiros. Sin duda, porque es un caso de libro, es un caso de un gobierno de derecha, de lo poco que quedaba en América Latina, al parecer un país que había hecho una transición más pacífica que otros, por ejemplo, más pacífica, cuando hablo de transición me refiero a la transición de dejar una dictadura, del paso de una dictadura a una democracia, como en el caso de dejar el pinochetismo para pasar a ser una democracia. Chile lo había hecho de forma, para mí, de forma más ejemplar, pero al final el problema es que cuando empiezan a abrir heridas, es lo que pasa. ¿Y qué es lo que de a poquito han empezado a abrir heridas, como hicieron los Kirchner hace 20 años en Argentina, y como aquí, yendo como mártires y demás, y a partir de cuando tú empiezas a crear mártires, lo que tienes es una sociedad dividida, una sociedad de buenos y malos, lo que ya hemos visto y hemos hablado tanto tiempo. En relación a lo que dices de la izquierda y la derecha, me parece interesante porque, claro, la derecha acepta al hombre tal cual es, sí. La izquierda no. La izquierda habla de la humanidad, pero la izquierda siempre está pensando en el hombre nuevo. La humanidad. Y el mundo es una mierda, o sea, basta leer El País, todo lo hacemos mal, la ducha con agua caliente, le pone demasiada sal a las cosas, es decir, todo lo haces mal. Es decir, el mundo es una mierda y por lo tanto hay que cambiar, empezando por el hombre. El hombre es una mierda. Y por eso necesitamos un hombre nuevo. Eso es el sueño comunista de toda la vida. Bueno, la derecha acepta al hombre con sus errores, con sus defectos, con sus flacideces, con lo que tiene, tal cual es, pero sobre todo un ser racional, un ser que a través de la razón puede cambiar las cosas. Y respecto a lo que tú dices, yo quiero rescatar la obra de Hayek. Hayek tiene una parte de la obra que habla de una especie de inteligencia. Él habla de un orden espontáneo. Y una parte de ese orden espontáneo habla de lo que es hoy llamamos la inteligencia práctica, es decir, no todo es racional, hay una inteligencia, hay un saber la razón en práctica, la razón práctica. Hay un saber en la sociedad que se ha ido construyendo a través de las costumbres. Sí. Y tú dices, ¿por qué funciona esto? No lo sé, es como las recetas de cocina. ¿Por qué esta receta? ¿Por qué la comida sale tan buena con esta receta? No lo sé, pero la lleva haciendo mi familia hace 40 años. Porque es que es un sistema de selección. Hayek está bien, tiene un orden espontáneo, sí es cierto que luego hay liberales que han hecho estudios muy interesantes como Douglas North, que analiza también la relación de las propias instituciones que genera la sociedad, lo llama organizaciones informales, y cómo entran
en relación con las formales, por ejemplo, pues el modelo político, el Parlamento, en fin. Entonces, ¿cómo tiene que haber una cierta correlación? Es decir, una cierta que hablen el mismo lenguaje, que se miren unas en otras y se sientan, se reconozcan. Si es por como intentar instaurar la democracia en Afganistán, solo puede terminar en fracaso, porque las organizaciones informales de la sociedad afgana y las instituciones democráticas son como el agua y el aceite. Sí, North lo que te viene a explicar es que las instituciones no surgen de la noche a la mañana. No, y que no son individualistas, no son estrictamente individualistas, son cooperativas. Exacto. Y al final crean un marco de entendimiento común, que es que cuando llega, ahí es donde digo yo el liberalismo naif, es decir, el liberalismo naif llega y dice, pues yo no quiero ser español, yo me quiero sentir, es que en cierta forma se llegan a tocar con esta izquierda New Left, ¿no? Es decir, son los tontos útiles de la izquierda, porque no están permitiendo, en cuanto huyen más de un conservador que de un progresista. Es decir, si tú les miras, su eje está más cerca de un lado que del otro, porque es un libertarismo de libertad de expresión, de libertad de todo, es decir, pero en el fondo yo no me siento vinculado al marco común de entendimiento, porque es una imposición. Claro. No es una imposición. Es un orden espontáneo que es el que existe. Si lo quieres cambiar, se puede ir cambiando. ¿Es una solución mejor? Pero de forma que las personas lo acepten y no entren en colisión con sus propias formas de entender el mundo. La única diferencia, lo que decías tú, la izquierda no entiende al hombre, entiende la humanidad. El hombre como sujeto es precisamente aquel que lo hace todo mal. Es maleable. Entonces, porque se van a encargar ellos. Exacto. Y en cambio la derecha tiene un pensamiento que dice, yo sé que el hombre tiene cosas buenas y malas, y tiene vicios, y de hecho por eso tiene esa moral a veces más estricta. Pero de quien desconfío precisamente es de esto que llamas tu humanidad, es decir, del poder político. Claro. Es decir, por eso dice, es un mal necesario, pero ojito que hay que controlarlo, y cuando la derecha cuando abordaba un problema, lo hacía mucho menos espectacular, porque lo estudiaba, lo analizaba, no lanzaba estos eslóganes que son absolutamente infantiles. Esa es la paradoja de este feminismo que vamos a hacer el 8M, Javier. Este feminismo salirse de ahí. Este feminismo no confía en la mujer. O sea, este feminismo no confía en la mujer. Este feminismo la degrada porque entiende que es un ser inferior al cual hay que... Pero ¿de verdad alguien se cree que la mujer hoy en día necesita organizarse en un colectivo activista? Sí, porque hay que controlarla. Porque hay que pastorearla. Pero una mujer hoy necesita... Vamos a ver, si el problema alguno me dice es que la conciliación laboral todavía queda pendiente, pero esos son problemas de la propia sociedad, como puede haber, que ponía yo, pues que tenemos un problema con los ancianos, porque viven solos, la mayoría cada vez más solos, más desvalidos, y mueren en soledad en situaciones a veces dramáticas. ¿Vamos a hacer un abuelismo para defender a los abuelos? Bueno, en algunos países ya, en países tan avanzados como el Reino Unido, ya hay ministerios de la soledad. Claro, pero vamos a hacer un abuelismo para cada problema. Encima nos tenemos que ocupar del trabajo que tenían que hacer, por ejemplo, sus hijos, que tenían que hacer sus parientes, su familia. Es una cuestión de cultura, ¿no? Claro, claro. Igual es por ahí, ¿no? Y de hecho, si no vamos a dejar que esa gente se muera en la calle, porque eso también forma parte de una sociedad civilizada. Pero tampoco podemos ocuparnos de llevar la comida a la boca y demás. Mira, te pongo un ejemplo, Luis, si me permite ya para terminar. Por ejemplo, cuando hablamos del invierno demográfico, hablamos de que el problema es la conciliación, el problema está... Mira, en los países escandinavos la conciliación se lleva practicando con grandes medidas, con muchas medidas de apoyo y de ayuda a la mujer, y al matrimonio, si es preciso, para evitar precisamente ese invierno demográfico. Bueno, pues... llevan muchas décadas ya aplicando medidas muy intensas para que esto tal. Tienen una mejor ratio que España, porque España es uno de los países, yo creo que el penúltimo del mundo, ¿no? Casi. Pero no llegan a la tasa de reposición. Es decir, no es solo una cuestión de ayuda, es decir, no, las políticas, es una cuestión de cultura. Hoy se entiende, de cierta forma, y por simplificarlo mucho y hacerlo de forma chabacana, pero para que el público lo entienda más rápidamente, hoy ser padre es un ser pringao. Esa es la concepción social. Y si eres mujer, ya pringada y esclava. Eres una esclava y una persona que has tenido hijos porque la sociedad te ha obligado a ello. Eres una estúpida. Lo que estás diciendo no es ninguna exageración. Es decir, en el 8M, en el mantra del 8M, está instalada esa idea.
Claro. Entonces, no es solo una cuestión de que yo conozco a muchas mujeres que piensan así. Es decir, es una cuestión empírica, racional. Mire, sí, las ayudas están muy bien, hombre, y se agradecen porque igual hay personas que les vienen de maravilla y poder trabajar y triunfar en su trabajo. Aunque a veces la vida es elegir. Ojo, que también nos olvidamos de eso, que lo queremos todo. Pero bueno, supongamos que se puede hacer. Vale, de acuerdo, lo hacemos así. Pero lo hacemos y te das cuenta que ya tenemos datos que nos dicen, no, ni tampoco por ahí conseguimos la tasa de reposición. Seguimos estando en el invierno demográfico. Y entonces le dices tú al liberal que habla de la racionalidad y tal, dice, bueno, hay un problema cultural. Y entonces dice, no, es un problema cultural. O sea, te vale de los términos en los que habla Jonathan Haidt de la cultura, pero si te lo dice alguien que no es de tu club privado, entonces es un disparate todo. No, señor, es una cultura también. Ver socialmente que la maternidad, la paternidad, la procreación no es algo que te convierta en un pringao de cara a los demás. No significa que seas un esclavo, significa algo que los que somos padres es espléndido. Es una carga, una responsabilidad enorme, te quita horas de sueño, es una, perdón por la palabra, putada. Pero, sin embargo, yo, si no hubiese sido padre, ahora que lo sé, creo que soy otra persona distinta siendo padre y creo que mi personalidad ha ganado una entidad que no tenía. Entonces, para mí es algo de lo que hay que presumir, no presumir, sino sentirse gratificado. Es un reto, efectivamente, es un reto. Y eso es cultural. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, quilomberos, ¿qué opinan sobre esto? El feminismo liberal es como el neoliberalismo, un invento de los progres light, de la que se denomina centro derecha, que no es más que socialdemocracia decadente. El feminismo actual es un parásito que vive de la debilidad creada por ellos mismos en la mujer y que no les interesa que desaparezca porque es de lo que viven. En fin, un negocio. De ahí que, como gente, dicen otros, que como Arrimadas, Álvarez de Toledo y las mujeres presentes en Vox son enemigas del sistema feminista creado porque muestran a la mujer que se vale y soluciona los problemas por ellas mismas y que no necesitan el capote de un macho alfa. Yo para esto recomiendo, y como una nota final, y si me permites, claro, que lean el libro de Guadalupe Sánchez Baena, Populismo Punitivo. No es un libro político, es un libro que maneja conceptos muy claros de lo que es la ley y el derecho y su importancia, que es el que pone, digamos, el punto de mira es en donde tiene que estar. Es decir, aquí lo que nos estamos jugando es la democracia, la libertad. Es que, Javier, la democracia es un lujo de sociedades avanzadas. Un lujazo. O sea, no es algo que nos viene por añadidura, como cree la gilada. No, para nada. O sea, la democracia es algo que hay que conseguirlo, es algo que hay que pelearlo y algo que hay que cuidarlo. Y para eso hay que tener un grado de no se me ocurre otra manera de llamarlo, un grado de civilización avanzado, cosa que esta sociedad no tiene. Cosa que esta sociedad ha abandonado. Hay sociedades de hace 500 años que eran más avanzadas que esta. Más avanzada. Mira, la España de Felipe II era más avanzada que en esta, en muchos aspectos. En muchos aspectos. Estaba sostenida sobre valores y sobre pilares mucho más sólidos que los que tenía esta. No digo que la añoro. Prefiero esta, pero no me olvido de lo que había atrás. Y para lo que dicen que estamos evolucionando. No estamos evolucionando. Estamos yendo hacia la caverna. El 8M lo que vamos a celebrar es que habremos entrado en una caverna. Lo que vamos a celebrar es que el PSOE y la izquierda en general hace su campaña electoral permanente con todo lo que puede poner sobre la mesa. Y los demás, que son, perdónamelo, bastante memitos o memos, lo siento mucho, cogen, se sientan en esa misma mesa a jugar al juego que le dice que tienen que jugar. En lugar de decir, no, mira, perdóname, hoy estamos en 2020, hay problemas que resolver, sin duda alguna, hay cosas todavía que hay que resolver, sin duda alguna, pero hoy en día no hace falta ningún ismo que tú pasteles. ¿Tú piensas que había en las mujeres que hay en tu familia, en las que hay en la mía, que realmente lucharon, que han sido, que han sacado familias adelante, han hecho de todo, 7, 8, 9 hijos, ellas solas, sin apenas dormir? Imagínate qué dirían de las idiotas que van a ir, de las descerebradas que van a llevar la pancartita sola y borracha, quiero llegar a casa. Como si eso hubiese sido una preocupación para nuestras abuelas y para nuestras madres. A ver si cuando luego llegue sola y borracha a la puerta de su casa y no pueda insertar la llave en la cerradura, va a decir que es una puerta heteropatriarcal y encima vamos a tener que prenderle fuego a la puerta. Es decir, seguramente acabarán durmiendo en el descansillo. Eso es lo que significa ir solo y borracho. Exactamente. Ya está. Pues nos hemos ido de tiempo, ha sido un placer. Gracias, Javier, por haberte pasado por el quilombo. La ideología invisible, el libro que está
está en este momento número uno en la sección de sociología en Amazon y por algo será. Firmado por Javier Venegas.